Nosotros, Fabián Calle. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, 24 días después, ¿cómo evoluciona este conflicto? Bueno, como habíamos hablado, ¿no? Empezó la operación terrestre esta semana, ya hay combates de alta intensidad. Israel está, la zona norte de Gaza la está cortando en dos, está casi a 1 kilómetro de llegar a la costa, o sea, la ciudad de Gaza estaría partida a partir de esta semana en 2 pedazos. Y ahí seguramente Israel va a empezar a trabajar sobre esos 2 pedazos. Ya hay 15 soldados israelíes muertos. Hay un blackout, una oscuridad muy fuerte en toda la información. Los dos son muy puntuales en brindar información, pero Hamas hoy ha publicado videos de ataques, de combate, de uso de drones. Así que estamos en el inicio de una guerra no solo terrestre, sino también de propaganda. ¿Y cómo impacta en este contexto que vos decís, donde lo mediático también importa, lo reputacional, la visión que se tiene de Israel? Israel fue víctima, pero ahora para una parte se defiende desproporcionadamente. Digamos, eso generó también ahí otro campo de batalla, que es el que vos decís que es el campo Yo creo de que batalla de la conversación ha pública. desaparecido de los grandes medios el tema de la masacre del sábado 7 de octubre. El foco de los medios, por inclinación ideológica, por intereses o por rating, ahora está en las consecuencias humanitarias del ataque. El otro es como que quedó invisibilizado, digamos, ¿no? O se usa el pero. Sí, puse yo esto, el peroísmo, ¿no? El pero, ¿no? Y lo del campamento donde estaba refugiado o donde estaba escondido este jefe de Hamas, el comunicado ese humanamente es muy comprensible. Lo que pasa es que los comunicados tendrían que agregar, recomendar, sugerir que los blancos militares de una guerra no se escondan en campos de refugiados, ni se escondan en hospitales, ni se escondan en escuelas, ¿no? Esto está pasando. Bueno, y esto está pasando porque Hamas lo hace históricamente, es parte de su doctrina asimétrica con Israel, usar a la población, que es muy propio de todas las organizaciones terroristas. Pasó en América Latina, pasó con la ETA, pasó con la Brigada Roja, lo que llaman la mentalidad de búnker. Los que importamos somos los que somos de la organización. Tenemos una misión suprema, sea por Dios, la fuerza de la historia marxista, cada uno con el librito que le guste. Nosotros vamos a ser los que vamos a producir el cambio y lo demás, bueno, algunos morirán, pero cuando ganemos va a ser en bien de ellos. La mentalidad de búnker es, morirá la gente que tiene que morir. Ahora, cuando Rusia, por ejemplo, tiraba sus misiles contra Mariupol y destrozó la ciudad, Argentina no dijo nada al respecto, no dijo que eso estaba pasando, y la situación es exactamente la misma, quizás. Más, vamos un poco más. No hay un país que si, no sé, cualquier otro país del mundo normal tuviera representar el 10% de los secuestrados, sería un tema de Estado. La Cancillería, la Presidencia, los medios estarían on fire, estarían prendido fuego. Acá hay 200 y pico de secuestrados, hay algunos argentinos, pero como decía Diego recién, es el 10%. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el kirchnerismo tiene una estética, digamos, que ha tenido conflictos con Estados Unidos, con las democracias occidentales, ha tenido intentos de acuerdos diplomáticos con Irán que están judicializados. Los regímenes afines al kirchnerismo están cortando relaciones. Bolivia ha cortado relaciones, Petro ha llamado a su embajador, la izquierda chilena ha llamado a su embajador. Puede ser que corten relaciones a alguno de esos países. El chavismo, ni qué decir, Cuba, ni qué decir. Entonces es parte de una lógica de alianzas internacionales y el candidato oficialista mucho no puede hablar, digamos, porque si critica mucho, apoya mucho a Israel, se le salta parte de la coalición, digamos. Entonces, claro, pero recordando que, por ejemplo, lo que pasó con Santiago Maldonado, que durante 3 meses no supimos dónde estaba y el país entero estaba convulsionado porque había un argentino que no sabemos dónde estaba. Ahora hay 20 argentinos que sabemos dónde están, en las condiciones en las que están, y no pasa nada. No vuela una mosca, Osvaldo. No está en la conversación pública, porque en realidad son israelíes, no son argentinos. claro. ¿Entendés? Son judíos. Son judíos. Sí. Es duro, para mí es durísimo decirlo, Obvio. pero yo veo que el 10% es
son nada, ¿Pero qué familias, gente que podrías haber conocido, o cualquiera, digamos. ¿Pero qué dice eso de la sociedad argentina? Bueno, ¿Qué dice de nosotros? Que hubo una batalla cultural, hay una hegemonía cultural, no digo de la población, digamos, porque las hegemonías culturales son del 5%, Sí. es de la frutilla de la torta, digamos, ¿no? Que claramente de izquierda, y la izquierda mundial desde los 70s es antisemita, es muy antisemita. Digamos, en Europa en los 70 los grupos de ultraizquierda de Alemania apoyaban a la ULP, a los ataques contra los israelíes. che, Pero ¿y, ¿cómo y se- los atentados? Claro, Claro. ¿cómo Los se explica? atentados. El otro día, voy a contar una cosa sin decir el nombre, una reunión de egresados con algunos ex compañeros. Y yo no sabía esto, después de tantos años de egresados, me contó una de que fueron mis compañeras. Dijo, yo trabajaba al lado de la embajada de Israel y daba al pulmón que daba al edificio. Claro. Y contó esto que era estremecedor, yo no lo había escuchado nunca. Sentí un vientito caliente en la espalda y ya no me acuerdo más. Me desperté 2 horas después Todo el- llena de vidrios, Claro. porque Dios es grande, se salvó. Un vientito caliente en la espalda. Está entre nosotros, ese tipo de historias están entre nosotros. Murió mucha gente. Y Pero- no está claro que no se pueda repetir. No, pero Sí. además ahí... Ojalá que no, Osvaldo. Ojalá que no, por supuesto. Pero fue Hezbollah, Reiterando, pero fue Hezbollah. sí, retomando ese planteo de cómo se explica ese comportamiento de un país que fue víctima de 2 atentados terroristas que además todavía están impunes. Digo, porque ese también es un agravante, ¿no? Digo, es un tema que todavía está latente, en parte porque todavía está... Por eso digo que es peligroso una repetición, porque acá saben los terroristas que pueden hacer un atentado y que pueden salir impunes. Es gravísimo. A ver, yo creo que es más para el campo de la psicología que para la ciencia política. Pero en la Argentina, digamos, no solo que tenés el 10% de los secuestrados argentinos, sino que tuviste los 2 atentados más grandes Claro. Tremendo. hasta el 11 de septiembre, digamos. O sea, son un montón de materiales para sumar. Y no figura en la campaña. Digamos, el tema internacional no figura en la No, campaña. fueron a una cena de la DAIA, esto sí es justo decirlo, fueron los candidatos, incluso Massa fue. Esto hay que decir porque fue, efectivamente, y ahí se pidió por la paz y se pidió por la liberación de los rehenes. Eso ocurrió en un hotel acá cerquita en el centro, organizado por la DAIA en su, digamos, Bueno, en el debate... cena anual. En el debate no figuró el tema internacional. Claro. Sí, pero eso vuelve a mostrar lo que es este gobierno, ¿no? Vos tenés el candidato que objetivamente va, se muestran las fotos, acuerda todo eso, y la Cancillería y el presidente, ¿no? Porque si el presidente obviamente autoriza esto, dice una cosa de este tenor, que es una locura. Tendría que haber una mejor interfaz entre el comunicado de Cancillería y el candidato presidencial, que a su vez ejerce de hecho la presidencia. Sí, habría que Yo quiero preguntar. mostrarles una imagen que ojalá que sea una cosa absolutamente aislada que apareció en un edificio de Caballito, ¿verdad, Osvaldo? Sí, esto ocurrió en Caballito. En Francia Esta ha madrugada. marcado casas y en otros países también. Claramente puede haber un rebote de antisemitismo. Esperemos que esto no sea más que hasta acá, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de algo que está entre nosotros y esto lo exacerbó. Quiero preguntarte por algo que no está tan entre nosotros, que es los hutíes de Yemen, que también están atacando y metiéndose en el conflicto. ¿Quiénes son? Yemen históricamente es un país que ha tenido guerras civiles en la época de la Guerra Fría. La mitad era proamericana, la otra mitad procomunista. Terminada la Guerra Fría, la mitad son proiraníes, la otra mitad son prosauditas, digamos, ¿no? Los hutis son ligados religiosamente a los chiitas, la base del chiismo es básicamente Irán. Están en guerra civil con el gobierno central, que es apoyado por Arabia Saudita. Es una milicia muy entrenada, muy armada, porque hace 50 años que se matan entre sí, muy apoyada por Irán, con misiles, con drones. Y es uno de las fichas que tiene Irán. Tiene Hamas, tiene Hezbollah, las milicias chiitas en Irak y en Siria, y a los hutis. Irán les ha ordenado abrir un frente lejano, pero que es el frente sur de Israel. Claro. Digamos, porque estamos todos mirando el sur de Gaza, pero Israel sigue para abajo. Está Eliat, el Mar Rojo, por eso hoy la Armada ayer
la Armada israelí mandó 2 corbetas de las más modernas que tienen, con capacidad antiaérea y antibuque, al Mar Rojo para tratar de interceptar los misiles, que son más de 30 ya, que han lanzado y de largo alcance, 1.500, 2.000 kilómetros, viejos muchos de ellos, pero uno de ellos fue interceptado por el sistema Arrow, que es el sistema más moderno de defensa antiaéreo que tiene Israel y del mundo, que no se había usado nunca, porque está destinado a no interceptar cohetes, esto que tira Hamas de $1.000, $500, $300, sino para interceptar misiles balísticos. Entonces, Israel tuvo que usar por primera vez el sistema Arrow, porque un misil balístico... ¿Qué es un misil balístico? Misil balístico es un misil grande como esta mesa, o más, 2 mesas de esta, con una cabeza de combate como la camioneta de la AMIA, para darle una imagen a la gente, que vuela 1.500, 2.000 kilómetros y cae. Como son modelos relativamente viejos, con escasa precisión, pero caen en una ciudad, caen en un edificio y matan a todas las personas que están... Es el equivalente a una explosión de la AMIA, ¿no? Eso tuvo que ser interceptado por primera vez por el Arrow 3. Eso quiere decir, el Arrow 3 se activa cuando lo que aparece son misiles, no cohetes, cuando son misiles de potencia. Y el que lanzó esos misiles son los Houthis, o sea, es un tema bastante serio. ¿Todos estos frentes, algunos puede complicar realmente desde el punto de vista militar Israel o no? Israel tiene la capacidad de pelear, se preparó toda su vida para una batalla final con Hezbollah. Por eso siempre tuvo una proporción de 10-1 de fuerzas, 10 en el norte, 1 en el sur. Ahora esa relación debe haber cambiado a 7-3, 6-4. O sea, Israel militarmente puede enfrentar estos 2 flancos y este tercer flanco que está bastante lejano, porque los Houthis no pueden llegar militarmente a Israel. Pueden molestarlo con misiles, que muchos de ellos son bastante anticuados, pero letales si no se los intercepta. Ahora, la escala de las bajas... digamos, Israel puede ganar, pero sería la guerra Costo altísimo. más violenta y con escalas inimaginables en la historia de Israel, porque Hezbollah solo tiene 150.000 cohetes y misiles en sus arsenales. O sea, puede saturar todo el sistema de Iron Dome, que es un sistema muy sofisticado, pero que si se le disparan 7.000, 10.000 cohetes y misiles a la vez, no hay forma de pararlo. Ahí quiero volver a la guerra de la conversación pública y de la reputación y de buenos y malos. ¿Cómo varía según lo que vos estás viendo? Por ejemplo, la ONU también llamó al alto el fuego, hubo un comunicado grande. ¿Cómo puede variar la posición de los países en función del desarrollo que puede ir teniendo el ingreso de Israel en Hamas, en Gaza, con los daños que esto puede generar? Va a ser para peor. Israel tiene una doctrina que estamos solos en el mundo, histórica. Después no están solos, en su momento los ayudó Francia, después los ayudó un montón Estados Unidos, pero esta doctrina de no vamos a estar pendientes de lo que opina el mundo de nosotros, porque si no, hace tiempo que hubiéramos desaparecido de esta zona, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que Israel tiene muy claro que la opinión pública internacional va a estar en contra, que un montón de países están en contra porque son antisemitas, antiamericanos. Muchos países atacan a Israel por ser antiamericanos. Claro. Digamos, en realidad Israel se come el rebote por la pelea con Estados Unidos o contra el capitalismo internacional. Digamos, Israel es una especie de receptor de un montón de fobias, digamos, contra Estados Unidos, contra el capitalismo, contra la prosperidad, algunos lo atacan, por ejemplo, lo atacan por su religiosidad, digamos, los sectores de izquierda, progres, woke de Estados Unidos y de Europa, Bueno, yo ahí quería lo marcan son muy religiosos, digamos. Estados Unidos dijo, si tocan a Israel es como si nos tocaran a nosotros. Pero es cierto lo que vos mencionás, hay una construcción que es el movimiento woke, que es muy, si vos querés sintetizarlo, como progre, cuestionador, etcétera, con mucha presencia en universidades de la liga masiva. Y a ver, ¿Cómo puede jugar colectivos eso? LGBT. Las Ivy League, que son las de primera Colectivos categoría. LGBT de Estados Unidos y de Europa apoyan a Hamas, que ejecuta a los homosexuales. O sea,
Raro. Y que son públicos porque jamás ha cargado videos. La forma de ejecutarlos histórica es subirlos a edificios y tirarlos. ¿No? Entonces, y vos ves ciudades donde supuestamente clase media alta, de buenas universidades, de buenos barrios, es decir, ¿qué hace el LGBT apoyando? Sí. No digo que apoyen a Israel, pero no apoyes a un grupo que tiene como una de sus banderas la ejecución de los homosexuales. Bueno, acá creo que también hubo alguna manifestación de la izquierda con Bueno, hay que informarles, digamos, que tienen que hacer un estudio de qué grupos apoyan. A mí de chico en la facultad me enseñaron algo: nunca apoyes un proyecto político ideológico que deriva en tu muerte, si gana. Digamos, ¿no? No hay que suicidarse en cuotas. Claro, básicamente. ¿No? Digamos, apoya algo que aliente la agenda LGBT, que seguramente no va a ser ni Hamas, ni Hezbollah, ni Irán. De hecho, el otro día murió una chica en Irán, apaleada, con conmoción cerebral, porque no usó el pañuelo sobre su cabeza. De hecho, el único lugar donde hay marcha de orgullo gay en Oriente es en Israel. Bueno, entonces, digo, si hay un país que acepta, si tu identificación básica, que no la cuestiona, hay gente que se identifica así a partir meramente de la sexualidad, no de la nación, ni de la patria, ni de Dios, bueno, y te interesa el Medio Oriente, lo que tenés que hacer es decir, a ver, ¿qué país del Medio Oriente ayuda a mi agenda? Y la verdad que el único país que es pluralista con la homosexualidad, donde la homosexualidad es libre, hay funcionarios políticos, hay dirigentes políticos que se declaran abiertamente homosexuales, es Israel. Pero el movimiento woke, en tu mirada, es una reacción frente a qué? ¿Cómo irrumpe con tanta fuerza, con tanta potencia cultural? A ver, cuando uno va a Estados Unidos y habla con ellos, en el ámbito universitario hay muchos, ¿no? Sí. Son clases medias altas, que viven muy bien, buenas vidas. A mí me hace acordar un spot de Menem del año 89, cuando decía, para los chicos ricos que tienen tristeza, ¿no? Y hay un componente así, además hay una gran ignorancia. Y culpa, tienen como culpa. Hay una gran ignorancia y toda esta idea de voy a evaluar a Thomas Jefferson de 1780 con las categorías del 2023. Bueno, por algo sacaron la estatua de Colón. Ahora, cuando le decís, bueno, Trotsky hacía tales cosas, no. Es más complejo. Es más complejo, o Trotsky hay que entenderlo en su época. Stalin hay que entenderlo en su época. Al Che Guevara hay que entenderlo en su época, pero a Jefferson, o acá la versión nuestra, Roca, hay que entenderlo con las categorías de Palermo Sojo del 2023, digamos. Lo más increíble es que la izquierda y el progresismo argentino, que son básicamente antiimperialistas con Estados Unidos, siguen claramente todos esos lineamientos de las grandes universidades norteamericanas. Por algo hubo que sacar el monumento a Colón frente a la Casa de Gobierno, ¿no? Bueno, una de las cosas graciosas de las pequeñas burguesías urbanas periféricas de Brasil, de Argentina y de Chile, que en el fondo lo que hacen es seguir una rama cultural del imperio americano en su categoría, digamos. No es que hay una doctrina que viene de China, que viene de Rusia, que viene de Irán. O sea, pelean con Estados Unidos y copiando la cultura americana. Esa es la crítica que es válida. Pero yo quiero volver al origen. ¿Hay algo en que cada vez nos alejamos más del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica y de lo que realmente el mundo en guerra es capaz de producir? ¿Será que ya esa transmisión oral de padres y abuelos que vivieron la guerra se empieza a extinguir porque se van muriendo y hay nuevas generaciones que no tienen clara visión del horror que se puede producir? ¿Hay algo ahí? Puede no haberlo, ¿eh? A ver, en Estados Unidos hay varios factores. Uno es el fin del servicio militar ya hace muchas décadas. Digamos. Hoy el que ingresa a las fuerzas militares, el que está en la guerra, que Estados Unidos tiene mucha guerra porque es un imperio, no es el pueblo, es el americano que quiere combatir, digamos, ¿no? Entonces ya el tema de defensa, seguridad, guerra, todas las películas que hemos visto, que eran servicios militares de millones de personas, donde todos tenían un familiar en la guerra, hoy no es así. Es un ejército más chico, más profesional, entonces no hay un pueblo en armas, como era siempre Estados Unidos. El segundo es la penetración en las universidades. Sí. Digamos, la izquierda ha hecho un trabajo muy metódico en el mundo universitario, académico de Gran Bretaña, por ejemplo, o de Estados Unidos. Muchas veces jóvenes que se han ido a estudiar a Estados Unidos con posturas de centro, centro-izquierda,
han ido a estudiar en algunas universidades americanas, no voy a dar nombre, la mía no, de ahí no salía. ¿Cuál es la tuya? La National Defense University, no te enseñaban doctrinas de izquierda, digamos, ¿no? Pero han vuelto más radicalizados. Entonces vos te encontrás con una persona que se fue de la Argentina, se fue de Brasil, se fue de Chile siendo un socialdemócrata y vuelve... Me lo devolviste. Vuelve anti-Estados Unidos. O sea, las universidades americanas parece que forman personas antiamericanas, pero que en el fondo son proamericanas, pero de otro segmento ideológico de Estados Unidos, ¿se entiende? Lo que decía recién Osvaldo, esta idea de somos antiimperialistas, pero hago lo mismo que hacen los woke de Nueva York. No imito a China, porque en China no hay woke, en Rusia no hay woke, en Irán no hay woke. Bueno, antes se decía izquierda caviar también. Izquierda caviar, izquierda champagne, la que En ninguno de esos países hay movimientos de liberaciones homosexuales. No, digamos, No si puede usted haber. agarra el poliburó chino, no creo que hay Ninguno de ellos mujeres en Irán. ninguno de ellos come la comida de su propio restaurante, Obvio. digamos. No, exactamente. Fabián Calle, gracias por haber Gracias a venido. ustedes.